se atreven a decir que el bloqueo no existe y no afecta al pueblo de Cuba, aquí están estas imágenes que son el reclamo de aquellos que sí sufren por la familia cubana y reconocen que lo que hace los Estados Unidos con esta isla es un crimen. Así es como le damos la bienvenida a usted que nos sintoniza. Desde la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos le invitamos a compartir este espacio que con cubanía y mucha solidaridad le acerca a la realidad de cubanos que viven día a día en sus vidas las consecuencias del bloqueo más largo de la historia. El malecón habanero ha sido por muchos años lo que varios han calificado como el símbolo de la separación entre los cubanos de aquí y los cubanos de allá. Sobre esta separación entre familias y el dolor que causa, estaremos hablando con la psicóloga Patricia Ares en nuestra sección de expertos. La familia y la sociedad son dos categorías que son interdependientes, que todo lo que ocurre en la sociedad impacta a la familia y todo lo que sucede en la familia trasciende su marco particular para influir en la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, eventos de naturaleza social que tienen que ver con determinados factores como demográficos, migratorios, afectan, por supuesto, o impactan la familia. La familia es un espacio o una unidad multiinfluenciada. Muchos factores de influencia determinan directamente en la estructura y la dinámica de la familia. Sin embargo, hay algunos eventos que son potencialmente devastadores y potencialmente traumáticos, que tiene que ver con todos aquellos procesos que son procesos de separación, de desmembramiento, y dentro de ello podemos mencionar la migración. La migración o la emigración ha sido una realidad social que ha atravesado en distintos contextos históricos de la familia y por razones de el diferendo Cuba y Estados Unidos, realmente las políticas migratorias para con la familia cubana han sido muy devastadoras. En tanto implican separaciones largas, procesos irregulares desde el punto de vista migratorio, que generan grandes riesgos en las maneras en que se emigra, y una de las realidades familiares de la familia cubana que hemos trabajado durante toda la vida ha sido los duelos migratorios. Yo creo que hay dos momentos importantes en la historia de nuestro proceso cubano donde el término patria potestad ha estado presente en el imaginario social. Y justamente estos momentos que tienen que ver con la operación Peter Pan y tiene que ver también con el secuestro del niño Elian González. En ambos momentos el término patria potestad o derecho de los padres fue realmente un concepto que se manejó a los efectos de separar los niños de los padres. En el caso de la operación Peter Pan se generó una gran amenaza de que los padres iban a ser expropiados de la patria potestad luego del triunfo de la revolución, y fueron separados miles de niños de sus padres, algunos para siempre. Hubo algunos reencuentros, pero evidentemente la separación fue para siempre. Y esto fue una huella traumática que quedó en las familias cubanas. Ahora aparece nuevamente en el imaginario social el término de patria potestad, y luego de estas huellas traumáticas creo que las personas o muchas personas pueden reaccionar pensando de que nuevamente estamos ante una amenaza de el debilitamiento del derecho de los padres o de la patria potestad. Sencillamente este término ha sido ajustado de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño
Cuba es signataria de esta convención, y donde se ajusta de mejor manera el término patria potestad a responsabilidad parental, en tanto la responsabilidad parental en Cuba ya no es solo privativa de padres y madres biológicos, también hay una responsabilidad parental de otros sistemas parentales de influencia, como los padres afines, las madres afines, los abuelos, que van teniendo también derechos, porque en Cuba hay muchos niños que viven solo con sus abuelos, precisamente por factores migratorios o separación de los padres, y esta extensión de la responsabilidad a una familia como un sistema parental es mucho más adecuada que la concepción de patria potestad. Ya en el Código del 75 en Cuba se incluye el derecho de las madres, también por supuesto madre y padre como los máximos responsables, y esto tiene que estar claro para las personas de que no implica ni la expropiación del derecho de los padres a decidir, a criar, a conducir, a alimentar, a regañar, a sancionar. No excluye para nada esta posibilidad, ni tampoco, por supuesto, sugiere una injerencia del Estado, donde en la medida en que los padres supuestamente pierdan derecho, el Estado tiene el derecho a tener una injerencia máxima en la vida familiar, donde decida por los hijos. No, el código o el nuevo anteproyecto de código en sus artículos define que los padres son los máximos responsables en la educación y la crianza de sus hijos, y este es un derecho inalienable. Lo que ocurre es que este derecho inalienable no da derechos para justificar prácticas abusivas, para tener una forma de crianza que no permita escuchar la voz del niño, donde el niño no tenga las posibilidades de crecer en un entorno donde se satisfagan sus necesidades de amor, de autonomía, de respeto. La patria potestad implicaba un respeto instituido, era la cultura del respeto a ultranza, donde los hijos deben respeto y obediencia independientemente del comportamiento de los padres. No, la responsabilidad parental implica una nueva cultura del respeto, donde el respeto se conquista, donde el respeto es unilateral. En la medida que los padres respetan a sus hijos respetarán a sus padres. Los términos construyen realidades. No es posible pensar que el lenguaje solo describe la realidad, sino también la construye. Son elementos de construcción, y es por eso que la terminología en familia también importa, porque no es lo mismo decir un discapacitado que una persona en situación de discapacidad. Y no es lo mismo decir un menor que un niño sujeto de derechos. Y así vamos introduciendo términos que permiten ir cambiando las prácticas cotidianas de la familia. De ahí la importancia de que se entienda, se lea el código, se estudie, porque ahí están todos los elementos necesarios para entender lo que representa la responsabilidad parental. Este programa se propone acercarle a usted a la realidad de la Cuba de hoy. Pero como no se puede hablar de actualidad sin historia, tenemos un espacio que le cuenta un poquito de esas anécdotas que los más jóvenes no siempre conocemos. Hoy nos acercamos a un hecho que cambió el rumbo de cientos de familias cubanas en la década del 60. Pues sí, sobre la operación Peter Pan y la brigada Antonio Maceo versa el siguiente material. Alrededor de 14.000 menores viajaron desde Cuba a Estados Unidos entre 1960 y hasta 1962, en que presuntamente culminó la operación Peter Pan. Un inédito secuestro masivo de infantes se produjo bajo la patraña de que el gobierno revolucionario iba a quitarle los hijos a sus padres, privándoles de la patria potestad. Fue echada a circular así una campaña por la CIA y la contrarrevolución de Miami. En diciembre de 1977, un grupo de 55 jóvenes cubanos residentes en los Estados Unidos visitó por primera vez su patria de origen en busca de una verdad que les habían escamoteado por más de una década.
Nacía de esta forma la Brigada Antonio Maceo, organización clave en la defensa de la independencia y las libertades del pueblo cubano. Que la patria os contenga orgullosa, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Yo ya no podía resistir estar lejos de mi país, estar separado de mi país. En aquella época se corrió la bola de la patria potestad. Previo al viaje no tuve mucha noción de eso. Sentí a mis padres hablar referente a la patria potestad, ¿no? El hecho de que tenemos que salir hacia un país extranjero. En aquella época se decía ir a estudiar. Bueno, cuando yo llegué a los Estados Unidos había un oficial, porque éramos menores de edad, y ellos mismos fueron los que trataron y llenaron, nos hicieron preguntas y llenaron las aplicaciones, lo que fuera, ¿no? Y nos dieron chicles y caramelos y nos sentaron allí. En ese momento yo me sentí que me habían votado mis padres. Y todavía me desagradan mucho los aeropuertos. Yo voy a un aeropuerto por necesidad. Pero esos sentimientos me duraron muchos años. Además me duró 1 año y pico también pensar que estaba votada. Le extrañamos a los padres, extrañamos lo que estamos acostumbrados a la vida diaria. Estamos en choque con una cultura a la cual nos rechazaba. En una reunión de académicos liberales de la Universidad de Gainesville, en la Florida, un joven cubano expresó la idea de venir a Cuba, formando parte de una brigada de trabajo para vivir la realidad del pueblo cubano. Entonces ahí se lanza la idea que la cuestión no era ir a Cuba por 2 semanas y que te enseñaran las cosas, sino que la cuestión era ir a Cuba a trabajar y tener una convivencia más directa con la gente, que por qué no se formaba una brigada. Pensando en todo el tiempo que han estado ustedes lejos de Cuba y nosotros sin ningún contacto con ustedes. Es la idea de que el sentimiento de la patria es fuerte. Realmente eso es lo que está presente aquí en todo esto. Déjenme decirle que no les quepa la menor duda que nosotros los consideramos ustedes parte de nuestra familia. Yo creo que ha crecido el país. Es difícil hablar en este momento. Son demasiadas emociones. Pero hay que decir que esto es lo nuestro. Pero que podemos tenerlo allá también porque hay que trabajar. Pero son muchos los sentimientos que se quedan aquí. La mejor forma de palpar los hechos es a través de una historia de vida. La siguiente entrevista al antropólogo estadounidense residente en Cuba, Hope Bastian, forma parte de la serie podcast 7x7 realizada por Oxfam de conjunto con Juventud Reverde y el Centro Memorial Martin Luther King. Nos muestra así una historia contada desde un punto de vista diferente, pero que comparte un denominador común: el bloqueo. Soy Hope Bastian y yo soy antropóloga. Hago antropología sociocultural y soy profesora universitaria. Pues yo he vivido en Cuba bajo bloqueo en diferentes momentos, ¿no? O sea, la primera vez que vine a Cuba, todos eran vuelos charters, se salía en el aeropuerto de Miami, ni siquiera estaba puesto el vuelo a Cuba en las pantallas. Tú tenías que ir preguntando de dónde salen los vuelos para Cuba. Y
y poco a poco se te iban diciendo, mira, por allá, a la izquierda, a la derecha, bajo una escalera, y te encontraba un lugar ahí apartadísimo en el sótano del aeropuerto, donde tenían 2 o 3 sillitas, 2 o 3 mesitas plegables, y ahí te escribían el boleto a mano, y era una cosa súper informal, o sea, no era una cosa oficial, era una cosa súper rara, ¿no? Y luego ya aparecían los vuelos como más normales, ¿no? Aparecían los vuelos en las pantallas dentro del aeropuerto, ya podías comprar los boletos por la aerolínea, o sea, ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, yo me acuerdo en el momento en que anunciaron que se habían restablecido las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Para mí era un momento de shock, porque yo no esperaba ver eso en mi vida. No esperaba llegar a estar viva cuando pasara eso, porque ya habían pasado tantos años. Y cuando lo vi era como un alivio tan grande, porque yo llevo, 20 años de relación con Cuba, viviendo en Cuba, viajando a Cuba, con amigos cubanos, con familia cubana, y siempre ha sido una cosa que yo hago en contra de la política del estado donde yo nací. Ya no tenía que hacer las cosas de forma clandestina para poder mantener amistades, y soñaba con algún día que la gente pudiera viajar libremente entre los 2 países y usar mi tarjeta de crédito aquí en cualquier tienda o restaurante, no tener que viajar a través de terceros países para poder llegar a la isla o para llegar a visitar la familia en Estados Unidos. Y no solo yo, o sea, que todas las personas que tienen familia de los 2 lados no tuvieran que hacer todo la acrobacia que tenemos que hacer para mantener esas relaciones, ¿no? Cuando me pongo a pensar en el bloqueo, me deprime. Me deprime porque es algo que no podemos cambiar, ¿no? O sea, hay muchísimas personas en Estados Unidos que están en contra del bloqueo, y todos los años presentan en la Cámara de Representantes, en el Senado, propuestas para quitar el bloqueo, y aún así, o sea, no lo han logrado todavía. Pude vivir aquí durante el segundo mandato de Obama, y se veía la mejoría, o sea, se respiraba una esperanza, el futuro parecía que iba a ser mejor, y veía a la gente joven haciendo planes y tejiendo sueños para su futuro en la isla. Un país sin bloqueo sería un país con espacio para soñar y espacio para crecer, y es una cosa que espero ver muy pronto. Y ya es momento para conocer lo más reciente en materia de solidaridad. Durante los próximos 5 minutos le compartiremos a usted las principales acciones contra el bloqueo acontecidas durante el último mes y las próximas convocatorias. Acompáñenos. Este sábado, día 12 de febrero, se realizó en San Fernando de Henares, Madrid, la carga de un contenedor solidario con destino a Cuba. Son medicamentos, antibióticos, antipiréticos y antiinflamatorios principalmente, y otros materiales de uso sanitario, comprados con una donación del trovador cubano Silvio Rodríguez, que entregó para ello los ingresos de sus 2 últimos conciertos en Madrid. También con los aportes de varios colectivos pertenecientes al MESC, Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Esta iniciativa tuvo lugar con un mail que mandó Silvio Rodríguez a Medicuba, comunicándonos que quería hacer la donación de sus 2 conciertos y de un premio que iba a recibir en León para adquirir medicamentos. Automáticamente contactamos con él y le propusimos desde Medicuba que, si le parecía bien, que participaran el resto de asociaciones de solidaridad con Cuba del Estado español que quisieran, pues para ampliar esa donación y poder así cargar un contenedor de 40 pies. Con esta donación hemos conseguido llegar casi a los 300.000 euros.
Este envío es el segundo de la campaña Toneladas de Solidaridad contra el Bloqueo a Cuba, que impulsan los 58 colectivos que en el Estado español conforman el MESC. Estamos aquí hoy en Torrejón de Ardoz cargando lo que sería la segunda fase de la campaña Toneladas de Solidaridad contra el Bloqueo a Cuba. Como digo, es la segunda fase de esta campaña que comenzó en el mes de enero con la carga de un primer contenedor auspiciado por la Asociación Defensem Cuba, que es una de las entidades que forma parte del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Este contenedor, que podéis ver al fondo, está repleto sobre todo de materiales sanitarios y medicamentos, en la forma que tenemos de luchar contra el bloqueo que ya lleva sufriendo Cuba más de 60 años. Y esta semana el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos también recibió al amigo etíope Gibran Mehari, quien nos cuenta desde su experiencia personal cómo vivió en Cuba las consecuencias del bloqueo. Cuando yo salí de aquí de Cuba en el año 92, a mí también me tocó el periodo especial. Yo sé cómo afectaba al pueblo cubano y ahora también, después de 29 años que he regresado, también estoy viendo ese bloqueo que está afectando a la familia cubana. Rigoberto Zarza Ross, director de Europa en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, dio a conocer recientemente la convocatoria lanzada por la plataforma solidaria Europa por Cuba. Estimados amigos integrantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba, desde el ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y conociendo la motivación que representa para todos los amigos de Cuba la lucha contra el bloqueo, decidimos en esta ocasión y como parte de este programa dedicar un espacio a la promoción de diferentes iniciativas que tendrán lugar este año en la batalla por seguir reforzando la lucha contra el bloqueo. Una de las próximas que estaremos viendo es el maratón mediático que ha convocado el canal Europa por Cuba de Europa para en una jornada de 24 horas denunciar y arreciar la denuncia contra el bloqueo a través de las diferentes medios y plataformas comunicacionales. Desde el ICAP acompañamos esa acción, consciente de que será un espacio positivo para arreciar la denuncia contra esa criminal política de bloqueo que durante 60 años ha entorpecido el desarrollo de nuestro país y ha sido la más flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano. Entonces, siéntanse que acompañaremos la acción, esta, otras, todas las que tengan lugar, de manera que de juntos, con mayor impacto, con mayor energía, podamos seguir denunciando esa criminal política que el pasado 3 de febrero cumplió lamentablemente 60 años de que fuese instrumentada de manera oficial por la administración de Kennedy. Entonces, amigos de Cuba, desde el ICAP los convocamos a seguir apoyando nuestra batalla por la verdad, por la soberanía y la autodeterminación. Muchas gracias. Desde hace un par de semanas hicimos una convocatoria para un maratón mundial mediático contra el bloqueo. Dedicar un día, una jornada comprendida entre las 20 horas, estoy hablando de la franja horaria de España, concretamente, o de Italia también, las 20 horas del día 2 de abril hasta las 20 horas del día 3 de abril. Nos parece importante que se sumen el máximo de amigos, de personas solidarias que están y estamos en contra del bloqueo, y para ello hay un correo que se llama, que tiene el nombre de maratoneuropaporcuba@gmail.com, a través del cual, si queréis mayor información, nos escribís a esa dirección y os contestaremos lo antes posible. Y este programa no cumpliría su verdadero objetivo de acercarle a usted a la realidad cubana sin esta sección. Nuestro equipo salió a la calle en busca de esas historias que viven los cubanos día a día en el impacto del bloqueo. Acompáñenos. El bloqueo ejerce una influencia muy fuerte en la familia cubana, desde un punto de vista negativo, porque no es solamente un bloqueo que incida financieramente, sino también culturalmente, socialmente. Por ejemplo, las familias que se ven afectadas por problemas de reunificación. Perjudica a las familias de allá y las familias de acá. ¿Por qué no dejan de mandarlas
la remesa a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Bueno, afecta a todo en general, a la sociedad cubana en general, ha hecho mucho daño en la economía, ha imposibilitado, ¿no?, la adquisición por parte de Cuba de los suministros, la tecnología necesaria, un ejemplo, para haber mantenido una industria azucarera, en la reparación de nuestras viviendas, de la vialidad, la infraestructura. El bloqueo sí impacta en la familia cubana, ya que los niños no tienen el medicamento que necesitan y bloquean los bancos para que no entre nada y bloquean las empresas. Bien apretado no tiene bloqueo. Nuestro día a día, que no podemos adquirir productos por las multas que se ejercen sobre los bancos internacionales para comercializar con nuestro país, y eso influye en la economía de cada bolsillo del cubano de a pie. Tengo 75 años y cuando triunfó la revolución yo tenía exactamente 12 años y he vivido todos estos años el terrible bloqueo a los que nos han sometido los norteamericanos. Realmente el pueblo cubano ha sido víctima durante 60 años, 62 años de este magnicidio, de esto que ha hecho Estados Unidos con nuestro pueblo, con nuestro país, de ponernos de rodillas. Esto afecta a los centros de trabajo, a los centros asistenciales, afecta a la mesa del cubano. Recuerdo 3 niños que los iban a operar de cáncer de cerebro en el Instituto de Neurología, y de Holanda, Médicos Sin Fronteras, habían mandado la anestesia que por primera vez se iba a utilizar en Cuba para poder operar a aquellas 3 criaturas, que la mayor tenía 11 años, que era una niña. Y lo dijeron el lunes, lo dijeron en el Radio Reloj, y eso me llenó de una felicidad, que gracias a las manos amigas habían llegado esos medicamentos. Pero al día siguiente, el médico que atiende esa sala llegó llorando a la oficina porque para poder poner esa medicina había que inyectarle a los niños otra que debía venir a través de la Bayer, y los americanos habían prohibido a la Bayer que ese medicamento llegara a Cuba. Entonces los niños aquellos estaban condenados a muerte. Sin embargo, manos amigas hicieron llegar en el vuelo de nosotros esa medicina y los niños se pudieron operar. Con todo, se siente el rigor de esa crueldad durante tantos años. Con negociación, con humildad, con respeto recíproco, todas las cosas se pueden arreglar y puede ser beneficioso para ambos pueblos, sobre todo para el pueblo cubano, que es el que le ha tocado la peor parte de este proceso de bloqueo, de sanciones, de enfermedades. Ya estamos en el siglo XXI, ya tiene que cambiar. No queremos despedirnos sin antes sugerirle que se suscriba y se asocie a la web TV Cuba Información. Allí podrá encontrar noticias y videos de la actualidad de Cuba y el mundo. Además, una sugerencia a que se suscriba a nuestro canal Siempre con Cuba y visite nuestro sitio web siempreconcuba.org, que siga también nuestras páginas en Facebook y Twitter para una mejor interacción, y esta noche precisamente les esperamos en espacios para continuar dialogando sobre la familia cubana. Así llegamos al final, deseando encontrarnos nuevamente el próximo 17 de marzo para juntos continuar haciendo solidaridad frente al bloqueo. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Por ese pueblo que lucha y lucha y sus batallas han sido muchas. Yo estoy con Cuba, yo voy por Cuba. Para que brille siempre